Bien. Bienvenidos y bienvenidas. Es un placer tenerlos aquí después de 15 días, que fue nuestra primera tertulia. Hoy tenemos la segunda y vamos a hablar hoy de estrategias apreciativas para acompañar el desempeño organizacional. Y para eso me acompaña una persona muy querida, una persona a quien conozco mucho, con quien hemos recorrido también algunos senderos y accedió a ser la cómplice de esta tertulia. Ella es Milady Reyes, es venezolana, vive en Venezuela, trabaja en Venezuela, cree en el país y es relacionista industrial laboral, pero además es experta en desarrollo de talentos, en gestión del desempeño y en liderazgo situacional. Y bueno, muy amablemente accedió a acompañarme esta noche, un poco para tener una mirada externa, sobre todo en un entorno, como lo estábamos hablando hasta hace hace unos minutos, un entorno tan complejo como el que se está volviendo el entorno venezolano, y cómo eso nos va entonces también a nutrir la conversación sobre estas estrategias apreciativas. Mile, te doy la palabra para que te termines de presentar, lo que quieras agregar. Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, para mí un placer hoy compartir esta sesión, esta tertulia, esta conversación, poder de alguna manera conversar acerca desde el ámbito organizacional qué está pasando. Y como decía Félix, pues quizás el modelo venezolano no es el deber ser, sin embargo, pues hemos tenido que ahí ponernos bien creativos, innovadores para poder seguir creyendo en el desarrollo de la gente, seguir creyendo en el ser humano, no perder de vista ser organizaciones humanistas y pues de alguna manera seguir creyendo en estas cosas que desarrollan la gente, desarrollan el talento y finalmente generan pues país. Entonces, para mí un placer. Gracias, Félix, por la invitación. No. Y bueno, la idea es que aquí aprendamos todos, porque Sí la es. verdad es que siempre digo, en estos espacios en donde nos corresponde a veces facilitar, quien más aprende es el facilitador, porque pues se lleva la experiencia, las preguntas, los aportes de todas las personas que allí están. Entonces, bueno, un placer. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Entonces, les cuento cómo es la dinámica. Vamos a estar, Milady y yo, conversando sobre el tema, sobre algunos temas. Dado que no los tengo a todos en pantalla, si alguien quiere preguntar, si alguien quiere aclarar algo, si alguien quiere aportar algo, destape su micrófono, abra su micrófono y pide la palabra. Y de esa forma, entonces, podemos hacerlo más interactivo, ¿vale? Mientras escuchamos, si podemos poner los micrófonos en silencio de forma tal que los ruidos de fondo permitan que todos podamos escuchar, y al momento en que quieran hacer algún aporte o alguna intervención, lo pueden abren su micrófono y conversamos. Entonces, vamos a iniciar y quiero chequear contigo, Mile, un poco cómo está este tema del sistema de gestión. Teníamos en el tema de talento humano 5 subsistemas, como los 5 grandes subsistemas, donde hablamos de todo el tema de aprovisionamiento, planificación y aprovisionamiento de personal, luego todo el tema de aplicación, donde ya veníamos con las definiciones de cargos, las evaluaciones, y así sucesivamente hasta llegar al subsistema de control. ¿Qué tan válido en la actualidad hoy, tanto en el entorno país de Venezuela como en el entorno internacional, sigue siendo este esquema del sistema de gestión? Bueno, efectivamente, sí, pues
estos son como que en algunos lugares puede llamarse de una forma, de otra. Estos son como que los grandes temas en los que se maneja la gestión de la gente, en donde se maneja el talento humano, donde pues el área que anteriormente llamábamos recursos humanos, pues trabajaba y se movía. Quizás aquí, que no es un área tan blanda o que maneja estos temas, está también, quizás para el caso Colombia no es tan determinante, para el caso de Venezuela sí, que es el área laboral, ¿no? Es el área sindical, es el área legal, dentro de las relaciones laborales, ¿no? Que es otra área que pues tiene, por lo menos en Venezuela tiene un gran peso por todo lo que tiene que ver con los temas legales y laborales que hoy en día aquí tenemos, ¿no? Y la otra área que está, pero tú la desagregas en la siguiente lámina, que tiene que ver con los procesos de cultura, clima, cambio, valores en la organización. O sea, pero tú no la muestras aquí, sino la presentas después como un apartado, ¿no? Claro, y la cultura, viendo estas 5 esferas, la cultura hasta donde yo lo había visto, estaba dentro del subsistema de retención, es decir, cómo generaba yo ese ambiente agradable de trabajo para que la gente quisiera quedarse y quisiera seguir creciendo, ¿no? Y dentro del mismo tema de desarrollo. Y tal vez hoy yo veo el tema de cultura como el gran contenedor del sistema de gestión de recursos humanos. O sea, yo creo que muy probablemente la cultura ha traspasado los límites de recursos humanos y se ha vuelto un elemento clave para la estrategia organizacional. Ya no es solo una función que hay que hacer de generar una cultura, sino cómo la cultura está apalancando una estrategia. No sé cómo lo ves tú ahí. Sí, claro, que no es nada más, efectivamente, no es nada más un trabajo del área de recursos humanos. Para tu fortalecer cultura, pues esto es un tema de la organización, ¿sí? Porque tiene que ver con esos elementos de la historia, con lo que son los valores, los principios de la organización, su razón de ser, y eso va más allá de los temas relacionados a recursos humanos, a lo que es talento humano. Entonces, sí, es un área que quizás se lleva o, digamos, se orquesta, se lidera desde el área de talento humano, sin embargo, abarca toda la organización. O sea, todos son responsables de ello. De acuerdo, de acuerdo. Y fíjate, entonces, de lo que vamos a centrarnos en esta hora de conversación va a ser básicamente en este subsistema de aplicación donde está incluida la parte de gestión del desempeño, que incluye todo lo que es la definición y la evaluación. Entonces, yo me preguntaba, el propósito y sentido de la gestión del desempeño nace en principio por la necesidad de medir, ¿no? Por la necesidad de medir para poder retribuir, para poder compensar. Pero yendo un poco más allá, y ahí quisiera tal vez escucharte, hay que mirar esta gestión no solo por el simple hecho de pagarle a alguien, sino cómo vemos de alguna manera la gestión del desempeño como esa base o esa plataforma para ir motivando, formando y desarrollando no solo a los colaboradores, sino desarrollando la organización, con el propósito de generar ciudadanía, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que hablabas ahorita, la cultura y la marca. Hoy en día muchas organizaciones están hablando de su marca, están hablando de generar marca, de hacer endomarketing y de cómo generan esa identidad cultural que a mí me gusta llamarlo ciudadanía. Yo creo que es un término muy bonito porque el ciudadano de una organización sale de esa organización y sigue siendo el ciudadano de esa organización, ¿no? Entonces lleva unos valores y lleva unas características que se van generando dentro de la misma
de la misma organización a través de esta gestión del desempeño. No sé cómo lo están viendo ahora, cómo lo miran. Claro, porque es que lo importante es cómo tú logras desde ese primer, por ponerle un número, primer subsistema de reclutamiento y selección, cómo tú logras identificar los talentos alineados con esa cultura, ¿no? Para que efectivamente cuando a ti te corresponda gestionar el desempeño, pues sea para la persona amigable, o sea, un elemento que lo fortalece, que, que lo hace. Hay una persona que nos está diciendo que se está saliendo. Sí, es Santiago, es mi colega que está en Argentina, que tiene mala señal y se tiene que salir porque no está escuchando. Okay. Por supuesto, gestionar el desempeño, una vez que tú reclutas y seleccionas personas alineadas con la organización, te va a ser mucho más sencillo poder seguir desarrollando eso que tú llamas ese ciudadano, ¿no? Que no solo es la persona aguas adentro de la organización, sino que lleva la marca de la organización aguas afuera. Sin perder su identidad personal, pero logra identificarse con esa organización a tal punto que, bueno, logra transferir esa marca más allá de las fronteras. En cuanto al tema de gestión de desempeño, nosotros manejamos, digamos, 4 fases en ese proceso. Una de ellas tiene que ver con la compensación, que es la fase como final, que llamamos la fase de reconocimiento, pero está basada, digamos, en la planificación, en el seguimiento, en la evaluación y en el reconocimiento, ¿no? En donde en cada una de ellas, esos elementos de desarrollar, formar y motivar, pues cobran valor desde el momento en que te estoy planteando cuáles son los objetivos que tú vas a tener este año, o este periodo, o el lapso que la organización tome para hacer su gestión de desempeño. En donde efectivamente la conversación que yo ahí tenga con la persona, más allá del resultado que espero, es, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo vas a transitar ese espacio? Y ese camino hasta llegar a ese fin de esa gestión de desempeño, ¿no? Efectivamente cobra mucho, o el sentido de ello es finalmente, bueno, que esa persona se transforme en ese transitar, ¿no? Claro. Y fíjate, y esto es importante porque muchas veces, y yo lo viví dentro de las organizaciones y ahora como consultor también lo vivo, es que tal vez mucha gente que tiene gente a cargo, que tiene el rol de desarrollar y de formar, ve la gestión de desempeño solamente con el fin último de entregarle la carta de incremento salarial, ¿no? O sea, es como si esta gestión del desempeño la viésemos únicamente hasta ahí, hasta el pedacito, tú bien lo dices, termina en el tema de reconocimiento. Pero realmente y lo he vivido, cuando yo he tenido gente a cargo, para mí la gestión del desempeño, si bien me llevaba a un tema de reconocer, de recompensar, también era una plataforma para mí para yo seguir desarrollando gente, ¿no? O sea, era un continuo. No terminaba allí, sino que el reconocimiento y la compensación eran parte de este proceso, pero era un continuo. Y muchas veces, y no digo que en todas las organizaciones, pero en muchas organizaciones donde el entendimiento de la gestión de desempeño con ese enfoque de continuo para lograr este desarrollo integral, a veces no está muy instalado, ¿no? Entonces, vemos la gestión del desempeño como tengo que hacerlo porque si no el otro no va a cobrar el salario, ¿no? Y la verdad es que es parte de, pero también es cómo quiero hacerlo para poder desarrollar al otro, ¿no? Sí. O peor aún, si no lo hago, tampoco cobro yo. Sí, porque efectivamente hay organizaciones que buscando también
responsabilizar al líder de este proceso que es conjunto, que tiene que ver con el desarrollo de las personas, bueno, también tú como líder eres responsable de que eso pase. Tal cual. Tanto tú como el colaborador. Entonces, bueno, no es mirarlo solo porque la persona no va a recibir el reconocimiento o porque yo voy a ser de alguna manera, bueno, castigado, sino cómo esto ayuda y ayuda a la organización, porque finalmente cuando la persona tiene claridad de hacia dónde va o qué se espera de él, evidentemente eso resulta en un desarrollo de la organización también, no solo del individuo, sino cómo la organización logra sus metas y sus resultados a través de los objetivos individuales, ¿no? De acuerdo. Y fíjate que ahí introduces un tema muy importante, porque ¿dónde hemos puesto la atención en los últimos años en los sistemas de evaluación? Es en el paradigma del FODA, ¿no? En las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y justamente las evaluaciones de desempeño en muchas organizaciones están diseñadas de esa forma. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Cuáles son las debilidades? Y las amenazas no están, digamos, explícitas, pero aparece esto: si no evalúo, no cobro; si no evalúo, yo no cobro; si no evalúo, no cobra el otro, ¿sí? Hay una serie de amenazas que están implícitas dentro del cumplimiento o no de la evaluación de desempeño, que hace que muchas veces haya un discurso de carencias. Y entonces los líderes, y no digo todo, no generalizo, pero hay un discurso de carencias que está instalado. Muy poco tiempo le dedicamos a que la persona busque sus fortalezas, identifique esas oportunidades desde lo que sí quiere lograr, sino que nos engolosinamos a veces con hablar de las debilidades, lo que no está bien, lo que no estás haciendo, lo que no te sirve, lo que no te funcionó, el objetivo que no lograste. Y entonces construimos este plan de desarrollo basado en la amenaza y en el miedo. Es que si yo no logro esto, yo sé que dentro de 3 meses me van a echar, o si yo no logro esto, no voy a cobrar, o si yo no cumplo, pues entonces voy a quedar por debajo de las expectativas. Entonces, hay todo un discurso de carencia que está, y lo percibo, que está como metido en algunas culturas. Yo no sé cómo lo están viendo ahora. Bueno, fíjate, yo creo que una clave muy importante de un proceso como este está en la corresponsabilidad, ¿no? Porque a veces también nos encontramos colaboradores que nos dicen: es que yo no sé cómo voy, es que yo no sé cuáles son mis fortalezas o mis áreas de oportunidad. Y finalmente esto tiene que ver, como lo veíamos en la lámina anterior, con un proceso de desarrollo. Pero el desarrollo es para mí, también se traduce en beneficios para la organización, pero yo como colaborador también soy corresponsable de que esto pase y que esto ocurra. Evidentemente, la organización, o por lo menos de la experiencia que yo tengo, designa en el líder la responsabilidad de hacer este proceso. O sea, tú como líder, una de las responsabilidades que tienes con los colaboradores es hacer este proceso, pero también es muy valioso, y que un poco más adelante lo vamos a conversar mucho más, esa conversación, ese compromiso que yo genere en el otro hacia su propio desarrollo, ¿sí? Hacia entender que esta persona me está ofreciendo unas miradas, me está ofreciendo un resultado o me está dando su percepción, y cuánto de eso pues para mí tiene sentido, tiene valor, lo tomo, lo considero para pues lograr lo que estoy esperando yo y lo que está esperando la organización de mí, porque uno de los elementos de los que habla, por ejemplo, el liderazgo situacional, es que, bueno, tú ayudas al otro a obtener, a lograr sus metas y las de la organización. Entonces aquí es bien valioso también que el colaborador vea que este proceso no solo ayuda a la organización, sino también te ayuda a ti como individuo, porque, bueno, el trabajo y el logro
que vas teniendo, pues te fortalece como persona, ¿no? Entonces, ahí creo que hay también un elemento de valor en este proceso, en que lo veamos como una corresponsabilidad. Somos dos los que estamos involucrados en este proceso. Por supuesto, la organización designa en el líder la responsabilidad de que esto ocurra, de que esto pase, pero yo como colaborador pues también estoy involucrado, porque se trata de mí, se trata de mi desarrollo, se trata de crecimiento, ¿no? Sí, y tal vez aquí yo lo que me llama la atención es desde dónde lo podemos hacer diferente. O sea, ¿cómo puedo quitarle el elemento miedo y la presión al no cumplimiento? ¿Sí? Ese elemento de la amenaza que subyace para que efectivamente estas conversaciones y estos procesos y toda esta gestión se convierta, como decimos los venezolanos, en un proceso más chévere, ¿no? Que sea una conversación agradable, que sea una manera agradable de llevar todo este proceso. Y entonces, fíjate que ahorita hablábamos de las realidades, países y de todo lo que está ocurriendo. Y últimamente ha empezado a salir la categorización de un nuevo entorno. Ahí este señor Ralph Stacey ha estado haciendo sus trabajos sobre cómo, y este concepto se acuñó en la guerra del Medio Oriente, en el conflicto del Medio Oriente, cómo los ambientes, los entornos organizacionales se están volviendo los entornos VUCA, por sus siglas en inglés, pero que realmente están plenos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Y lo que dice Stacey es que cada vez es más complejo, ¿sí?, generar acuerdos y generar certidumbre. Entonces venimos de unos espacios de simplicidad donde había mucho acuerdo, donde era todo más sencillo, donde podíamos confiar en data histórica, donde podíamos tener una cierta manera de predecir, de hacer un plan, pero a medida que ha surgido todo este tema de las globalizaciones, a medida que han surgido todo este tema de las digitalizaciones, y hablamos ahora también de las categorizaciones que estamos haciendo de millennials, generaciones X, generaciones Y, y todo este cuento. Entonces, como que hemos ido cocinando algo que pasó incluso de ser complejo, de ser complicado a ser complejo. Y entonces, Stacey lo que habla es que en la complejidad ya no es válido todo lo que veníamos haciendo, sino que hay que navegar en la confusión, que ahora las organizaciones están manejándose mucho más en tomar decisiones que tal vez no estaban programadas o en buscar resultados en vez de solucionar, porque una solución hoy no me va a servir mañana. La situación cambia o es tan volátil que el tiempo que invierto en diseñar una solución muy probablemente es un tiempo muerto después porque no me va a servir, ¿no? Y una cosa muy importante es que estamos en la necesidad de construir nosotros mismos la agenda, es decir, de empezar a buscar, a mirar ese resultado hacia el futuro y construirlo, ¿no? Porque ya los patrones de negociaciones, de dominancia, de consenso, de predictividad, están siendo obsoletos ante estas dinámicas que se están presentando, ¿no? Y mira el caso justamente de Venezuela, y lo hablábamos hace rato, donde todo cambia, ¿no? O sea, cómo el venezolano ha tenido que aprender a navegar la confusión. Las empresas venezolanas están ahora tomando muchas veces decisiones sobre la marcha y buscando el resultado, ¿no? Y están trabajando mucho en el reconocimiento y en el desarrollo de la gente. O sea, creo que por ahí anda Venezuela en este momento, ¿cierto? Sí, bueno, efectivamente, había un punto, Félix, que comentaban aquí, una persona que dice que ha pasado que en que un líder te sabe decir muy bien las oportunidades, pero no sabe reconocer las fortalezas, y mucho menos aún saben decirte qué significa un excede de las expectativas. Creo que tenía que ver con la lámina anterior, ¿no? Ok.
No sé si atendemos este punto o Sí, seguimos. sí, lo podemos atender. Sí, bueno, yo creo que la clave está en el equilibrio, porque también nos encontramos con líderes que entonces todo es bueno, todo es perfecto, ¿no? No hay áreas de mejora. Y para el colaborador también es muy frustrante decir, bueno, ajá, y uniéndolo con el punto siguiente, ¿no? Ajá, si tengo todo también, bueno, porque no tengo un desempeño superior, ¿no? Y es que a veces también, porque hablábamos, eso es una conversación compleja, decirte las áreas de oportunidad me cuestan, ¿no? O no tengo quizás los argumentos para. Ujú. Sí, efectivamente existen líderes que, y es lo más común, que solo ve lo que te falta y no lo que posees. Ujú. eh, Blanchard en una de sus frases célebres dice, tú como líder conviértete en un buscador de reconocimiento, ¿no? Ujú. Sorprende a la gente haciendo las cosas bien, ¿sí? Porque, y en una de sus metodologías, de sus papeles de trabajo, como es el One Pager, él lo primero que te pide es genera el reconocimiento a la gente, porque hay culturas que les cuesta identificar esos elementos positivos que puede tener la persona, ¿no? Y es más fácil ver el punto negro que la inmensidad del blanco. Ujú. Ese elemento del exceder de las expectativas, eso por una parte. Y con respecto al desempeño superior, que es la otra inquietud, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, creo que también tiene que ver con la alineación de criterios, es decir, ¿qué es para esta organización una persona que excede las expectativas? O sea, ¿cómo yo puedo catalogar? Porque desde la experiencia y nosotros en donde estoy llevamos este tema de desempeño inclusive a comités y se revisan y hay unos criterios relevantes. A veces los líderes se quedan en mucho dato blando, ¿no? Y no dan los elementos. Entonces, lo que es importante para poder determinar ese desempeño superior es tener claridad de cuáles son esos criterios para que la persona exceda las expectativas, ¿no? Y tiene que ver, bueno, cuáles son esos logros destacables, cuáles son los elementos que la persona ha podido mostrar con conducta que ha tenido un desempeño superior a su par, a su grupo de compañeros. Ujú. La persona se mantiene en el tiempo haciendo eso o lo hizo en una oportunidad y no lo volvió a repetir. Lo mantuvo ese comportamiento en un mes, pero durante el resto del tiempo o del periodo, pues fue una persona con un desempeño bueno, pero no aquel que resalta. Y lo otro es esa persona la que consideran para como referente, o sea, es esa persona a la que se considera para pedirle insumos, para pedirle información, para que nos Ujú. enseñe cómo hacer esa tarea. Ujú. Entonces, con respecto a esa categoría, a ese nivel de evaluación, creo que es importante iniciar con, bueno, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿cuál Ujú. es tener todo claro? Bueno, ¿a qué vamos a entonces a reconocer como un excede las expectativas? Ujú. Como para que esto le dé elementos al líder para, pues, poderlo de alguna manera eh, otorgar. Y aquí, en este proceso, pues el área de talento humano, de recursos humanos, juega un papel muy importante como ese catalizador, como esa persona que va de alguna manera a garantizar que el proceso sea objetivo y justo.
Sí. Y que no sea, porque también hemos visto en algunos casos que esta categoría pues la da el líder porque es su amigo, porque le hizo un favor personal o porque pues se la lleva bien con ese colaborador y la otorga. Entonces esa categoría puede ser muy buena o muy mala si Sí. no la sabemos de alguna manera administrar. No, de acuerdo. Y más adelante vamos a retomar esto porque, y quiero dejar nada más el tema acá, es que a veces, y me di cuenta también en el mundo organizacional, y yo pasé por allí también, no sabemos cómo conducir la conversación o no tenemos la habilidad para llevar esa conversación y por un tema de incomodidad, muchas veces no hacemos el proceso completo. Es decir, nos enfocamos en aplastar muchas veces el ánimo y la estima de la otra persona, puede ser una, o por el otro lado, como tú dices, como no sabemos cómo mostrar aquello que hay que mejorar, entonces nos quedamos solo en la fortaleza, ¿no? Entonces creo que también hay un tema de habilidades conversacionales que las vamos a ver más adelante dentro de lo que es el nuevo paradigma de liderazgo. Y ese nuevo paradigma del liderazgo está surgiendo a raíz de este entorno VUCA. Cada vez, como les decía, más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo. Entonces, donde es más, son más las veces que puede no haber acuerdo y que puede no haber certidumbre, y el esquema se convierte entonces en empezar a confiar en una serie o empezar a desarrollar en una serie de habilidades que anteriormente no estaban tan presentes en los líderes. Y aquí, miren, quiero mostrarles tal vez cómo ha variado el paradigma del liderazgo. Veníamos de unas economías y de unos entornos donde había mucha estabilidad y mucha predictibilidad, y hay momentos en que las organizaciones están muy estables, muy predecibles, y nos dedicamos a medir, a controlar, a decidir, a solucionar, estandarizar, automatizar, influir y negociar. ¿Por qué? Porque tenemos unos patrones que ya vienen del pasado que nos permiten proyectar hacia adelante. Pero hubo una ruptura de ese paradigma, hubo una ruptura de esa secuencia y ahora están apareciendo estos ambientes VUCA. Y en estos ambientes VUCA, donde hay tanta incertidumbre, lo que se le está pidiendo a los líderes es que comiencen a apreciar los talentos, a conocer a la gente y a ver qué tienen, que comiencen a inspirar hacia visiones que sean atractivas, que empoderen, que deleguen, que confíen, que generen espacios colaborativos, que generen ambientes, ecosistemas generativos, es decir, que sea un sistema que vaya pariendo soluciones, ideas, que vaya pariendo resultados y que potencie todas las fortalezas que tiene su sistema de equipo, su equipo. Y eso básicamente está llevando a que anteriormente era muy válido hacer foco en el pasado y hacer el proceso de feedback, no solamente de la conversación de desempeño, sino el feedback para todos los elementos de los procesos y de la solución de problemas organizacionales. Nos íbamos al pasado, veíamos, teníamos experiencias exitosas, veíamos que esto había funcionado, traíamos tendencias, proyectábamos y con eso resolvíamos. Y lo que está pasando ahora es que ante tanta incertidumbre está surgiendo el paradigma del feed forward. Es decir, construya usted el futuro, empiece a hablar del futuro. Lo que le sirvió ayer ya muy probablemente no le va a servir hoy. Y necesita generar esos espacios donde la gente ponga toda la creatividad, donde la gente ponga todo su ingenio para ir diseñando nuevos resultados. Entonces, fíjate cómo estas características del liderazgo comienzan, o de los líderes, comienzan a exigir nuevas habilidades. Y ahí un poco era mi punto anterior, donde efectivamente los líderes ahora necesitan empezar a generar esa inspiración más que nunca. Si bien lo hacían, ahora necesitan ser mucho más inspiradores y tener conversaciones poderosas, tener conversaciones que sean muy poderosas, sin dejar de ver lo que hay que mejorar, sin dejar de potenciar, pero que efectivamente necesitan comenzar a tener esas grandes conversaciones con su equipo, abrir esos espacios. Y creo que en Venezuela se está dando mucho esto de abrir foros de conversaciones para que
las soluciones salgan de la misma gente, escuchar a la gente, qué está opinando la gente, para poder diseñar las soluciones y los resultados. Es así porque además creo que el modelo venezolano es una realidad atípica. Sin embargo, creo que en el mundo está cambiando tan rápido todo que, digamos, hay tendencias y hay modelos. Sin embargo, el cambio se está dando tan rápido que la gente es quien te va dando esa retroalimentación de qué está pasando y cómo me estoy sintiendo, ¿no? Johanna tiene otro planteamiento, ¿no? Ya lo vamos a atender. Entonces, creo que desde la experiencia es muy valioso ir como midiendo cada acción que vas generando, cómo se está percibiendo y cómo la gente la está recibiendo, porque, bueno, tenemos cambios generacionales, tenemos, por ejemplo, los que tenemos quizás algún tiempo trabajando en organizaciones tradicionales, bueno, veníamos de trabajar con unas generaciones que quizás pues pensaban estar mucho tiempo en las empresas, pensaban de alguna manera, bueno, permanecer largo tiempo, en organizaciones más tradicionales, con un horario fijado, llegar a su proceso de jubilación. Sin embargo, con estas generaciones, estos millennials, y que ya ni siquiera los millennials son los que están ingresando a las organizaciones, bueno, son gente con unas necesidades distintas, ¿no? Y creo que asimismo tenemos nosotros que avanzar en los que estamos en estas áreas, para poder ir al compás de esas generaciones y bueno, adaptarnos y transformarnos para esto nuevo que está haciendo este cambio en las personas. Entonces, efectivamente, el tú ir midiendo cómo lo que vas de alguna manera implantando, las personas lo van percibiendo y te van también retroalimentando, que tiene que ver con ese proceso de escucha, pues también te va a ayudar a que las acciones que tú generes pues puedan de alguna manera estar adaptadas a lo que la gente está requiriendo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y fíjate, es que justamente es eso, y tú decías que Venezuela es un caso atípico. Yo creo que, sin ánimos de contrariarte, Venezuela está siendo el caso más típico dentro de la región de lo que es este ambiente VUCA, de lo que están viviendo muchas economías y muchas organizaciones. O sea, Venezuela está siendo un gran laboratorio en este momento, y creo que vivo en Colombia desde hace ya 10 años. Colombia está empezando también a sentirse ya con mucha más intensidad todo este tema de la volatilidad, la incertidumbre, todo este tema está requiriendo que muchos líderes comiencen a desarrollar una competencia. Y con respecto a lo que decía Johanna, en cuanto a la búsqueda del error, lo que plantea Stacy allí básicamente es que en una mentalidad de diseño, prototipar, ¿sí?, es siempre mantener el plan en la versión beta, es buscar el error, corregirlo, es decir, no dar por terminado el proceso, porque simple y llanamente en esta misma volatilidad y en esta falta de predictibilidad hay que mantener entonces los planes en versión beta. Eso un poco, Johanna, es a lo que se refiere Stacy en la búsqueda del error. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver en cuanto a ecosistemas generativos cómo esa es una de las características. Y fíjense, esto está llevando el hecho de que los líderes tengan que empezar a diseñar el futuro, a diseñar el resultado más que la solución, está llevando a que pasemos del FODA tradicional al FOAR. Es decir, comencemos a hablar de aspiraciones, de qué queremos que ocurra y a empezar a construir ese resultado. Esta misma incertidumbre y la construcción de la agenda, lo que Stacy recomienda, hace que comencemos a mirar los procesos de planeación ya hablando de aspiraciones y resultados, porque estamos plagados de amenazas.
son ambientes tan volátiles que hay amenazas por todos lados, y si nos ponemos a construir sobre las amenazas, ahí se nos puede ir la vida tratando de blindarnos, ¿no? Entonces, la recomendación es cómo construyes las aspiraciones y cómo vas construyendo tus resultados, y vas construyendo esta agenda en la medida en que van ocurriendo los eventos y en la medida en que van ocurriendo en mayor o menor velocidad, pero cómo van ocurriendo los eventos, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, y en economías que han tenido hiperinflación, el tema de hacer un plan estratégico ya perdió todo sentido, porque simple y llanamente lo que planificas hoy ya dentro de un mes puede que no te sirva, o incluso al día siguiente puede que cambie totalmente por una regulación, por una legislación, ¿no? Entonces, ¿cómo construir esta agenda? Y para eso lo que se está recomendando entonces es comenzar a trabajar con este modelo FOAR, construcción de agenda, ¿no? Es cómo los líderes comienzan a buscar las aspiraciones organizacionales, hacia dónde quiere ir la organización, a construirlas, y comienzan a trabajar en la construcción de este resultado, tomando en consideración todo esto que está allí, pero dándole mucho más vigor a las fortalezas y a las oportunidades del entorno, ¿sí? No las oportunidades como brecha, sino las oportunidades que puedo capturar en el entorno, ¿sí? Entonces, hay también aquí un cambio en este paradigma de la planeación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo está haciendo hoy en día esto? Bueno, fíjate, en el caso de la experiencia que yo tengo, lo interesante es que se sigue haciendo la planificación tal cual como tú dices, y creo que para nosotros ha sido interesante este aprendizaje de cómo nos adaptamos a lo que realmente hoy es posible en esta realidad. Hacemos nuestro proceso de planificación, pero muy flexible. Anteriormente, bueno, eso que tú fijabas en el inicio del año fiscal no se movía hasta final de año, y tenías que pedir autorización para que eso se modificara, porque bueno, los objetivos tenían que ver con lo que tú habías pensado hacer en un año. Pues en este momento nos están pidiendo igual seguir planificando, porque también tenemos que tener un rumbo, o sea, hay que tener claridad de, bueno, hacia dónde vamos. Invitando también al colaborador a que, haciéndose parte de su proceso, pues visualice lo que la organización está teniendo como plan, pero sin perder de vista que esto es cambiante y que en algún momento esto puede ser distinto, y que va a ser muy valioso en ese proceso lo que es la comunicación y lo que es la alineación, cómo eso te voy diciendo, y basado en esas fortalezas y áreas de oportunidad, te voy retroalimentando en cómo vamos, pero que lo que quizás te dije a principio de año, hoy, 2 meses después, puede ser distinto. Que finalmente va a traducirse en un resultado, sí, es verdad, porque bueno, hay un rumbo que debemos seguir. Sin embargo, y creo que basado en eso que tú dices de la aspiración, también le permite a la persona visualizar futuro, o sea, soñar, construir, pensar en que, bueno, a pesar de que no puedo planificar a un año, hay un plan. Y hay un plan que me va a ir guiando, que en algún momento siempre tengo que estar mirando, pero que hay una guía de acción que me va a permitir tener o lograr unas metas y unos resultados, ¿no? Claro. Y sí, y tiene que ver con eso de la construcción de la gran visión, que me va a llevar a un resultado y cómo lo construyo, ¿no? Entonces, y creo que fíjate, si en un ambiente donde hay tanta volatilidad esto funciona, lo potente que esto sería en un ambiente un poco más estable, ¿no? Donde podamos trabajar en aspiraciones y en construir un resultado con unas variables que puedan estar más o menos controladas, donde no hay una hiperinflación, donde por ejemplo no hay una devaluación, microdevaluaciones diarias o macrodevaluaciones semanales, en fin, todo esto en ambientes donde está más controlado. Aplicar esto puede tener mucho más poder porque
enamorarme de esta aspiración y construir yo mismo este resultado puede ser muy potente, ¿no? Así es. Y fíjate, esto está invitando a muchas organizaciones a soltar y a repensar varias cosas. Lo primero es generar culturas de adaptabilidad, es decir, cómo paso de la supervivencia a la trascendencia, a la prosperidad. Estoy buscando maneras de ser próspero que antes muy probablemente no eran evidentes, no estaban en la mesa. Entonces me estoy volviendo más creativo. También soltar este paradigma de decisión y control, porque como las variables cambian a cada momento, ¿cómo hago para controlar esta situación? Tener una agilidad y una agilidad tremenda para promover el cambio, es decir, cómo me muevo de un punto a otro, cómo genero soluciones, cómo pongo ideas sobre la mesa, cómo tengo escenarios, cómo diseño escenarios y los voy poniendo en práctica, ¿no? Muy ágilmente. Generar esta imagen positiva, lo que tú decías hace rato, esa aspiración, esa esperanza que me da una imagen magnética, una imagen positiva para que mis acciones vayan encaminadas hacia eso, hacer una acción positiva. Y por último, cómo el líder va inspirando y cómo la organización va generando ese proceso de inspiración y le va iluminando el camino a la gente, va marcando ese rumbo. O sea, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, es como navegar en una tormenta. Entonces vamos buscando ese faro y vamos ahí navegando y de eso se trata esta iluminación, que la organización tenga ese rumbo muy claro y le dé luces a la gente para que puedan navegar todo este proceso, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de cómo liderar, y ya vamos a entrar acá en el cómo hacerlo, es importante que los líderes tengan una mayor cercanía. Es decir, el líder tiene que volverse una persona mucho más cercana, mucho más conectada. Una persona que pueda conocer a su equipo, pero no solo conocerlo de nombre, apellido, sino conocer su historia y en qué anda esta gente, cuáles son las cosas en las que está, más allá del tema laboral, porque eso va a generar una conexión. ¿Sí? ¿Cómo me conecto con él? O sea, porque, y lo vemos no solo en el proceso de evaluación, sino efectivamente en el proceso de liderazgo. O sea, cómo yo, inclusive para tener con él una conversación compleja, cómo sé en qué anda hoy, si la persona, bueno, pasó el día mal porque tuvo una situación con la hija que la tiene enferma y bueno, eso lo tiene de alguna manera pues desconectado de la realidad. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son las cosas que esa persona lo motivan, lo inspiran, lo entusiasman? Y eso no es, como tú dices, solo conocerle el nombre, sino tiene que ver con ir más allá, con conectar con él desde el ser. Exacto. Y fíjate, y ahí también la invitación es cómo el lenguaje va construyendo una realidad, ¿no? Y en muchas organizaciones, y voy a utilizar un término que acabas de poner con tu permiso, le damos a estas conversaciones la categorización de complejas, ¿no? Entonces, tengo que tener una conversación compleja. Ya el solo término, el acuñarle la complejidad, me comienza a generar también un poco de barrera. Desde la indagación apreciativa, estamos hablando de promover conversaciones poderosas, ¿sí? Conversaciones que tienen todos estos elementos de complejidad, que tienen todos estos elementos de volatilidad, de incertidumbre, de emocionalidad, pero ¿cómo hacemos que esa sea una conversación poderosa y que sea positiva, ¿no? Entonces, una de las habilidades que estamos también pidiendo a los líderes es que puedan generar estos espacios de conversaciones poderosas, que puedan hacer unas preguntas tal que abran un espacio de realidades nuevas, que sepan escuchar de una manera distinta, ¿sí? Limpiándose de muchos juicios, y más adelante lo vamos a ver, pero que estén preparados para poder llevar adelante esa conversación poderosa por compleja que sea, porque resulta que la complejidad va a estar presente en cualquier momento. Entonces, es como
desde el mismo lenguaje, desde comenzar a construir una realidad, el construccionismo social, cómo empezamos a darle una connotación distinta y le damos esa fuerza y ese poder al líder, ¿no? Lo otro que le estamos pidiendo a los líderes es que comiencen a develar las fortalezas de la gente. No a recitárselas, que esto es muy importante, porque también venimos del paradigma de que es el líder el que tiene que recitarle las fortalezas al colaborador. Es como el líder, a través de esta conversación poderosa, descubre y hace que el colaborador descubra fortalezas que muy probablemente no son evidentes. Las rescata de ese día a día. Entonces, ¿cómo capitalizar y potenciar todo eso que el colaborador tiene y que el líder también tiene, porque es una conversación en dos vías? ¿Cómo vamos generando ese descubrimiento de cosas que se pierden en el día a día porque muy probablemente no nos detenemos a mirar? Lo otro es ser incondicionalmente positivo, porque si quiero construir un resultado y quiero construir una aspiración, no puedo construirla desde la negatividad, desde el no se puede. No la puedo construir desde hasta aquí llegamos y apague y vamos. Tengo que aprender a ver cómo toda situación puedo darle un giro, puedo buscarle un tono positivo y puedo comenzar a hablar desde ahí. Que las conversaciones poderosas tienen justamente ese tinte. Es que hablan de lo que sí quieren que ocurran, de lo que sí queremos que pase, partiendo de lo que no queremos, porque definitivamente lo negativo me da la capacidad de saber lo que sí quiero. La recomendación es no te quedes hablando de lo negativo, es entendiendo que esto no es lo que quieres, cuéntame qué si quieres y comencemos a construir desde allá de una manera más eficiente. Y luego acompañar respetando la singularidad, y la singularidad tiene que ver con, efectivamente, no todos sentimos y percibimos el reconocimiento de una misma manera, no sentimos y percibimos emocionalmente lo mismo. Somos un mundo aparte y el líder tiene que aprender a tener esa plasticidad y respetar esa singularidad y aprovechar esos talentos y acompañar desde ahí, ¿sí? Porque no es aplicarle la misma medicina a todas las dolencias. Es justamente, bueno, hago un diagnóstico, esta persona necesita esto, necesita aquello, y yo voy a acompañarlo desde aquí o desde allá. Y por último, crear ecosistemas generativos, ¿no? Estar en un ecosistema que se genere a sí mismo, se alimente a sí mismo y crezca cada vez más. O sea, que haya esa autonomía dentro de los equipos de trabajo, que el líder promueva esas autonomías tal que ese equipo se desarrolle de una manera generativa, o sea, que empiece a ser atractivo estar allí, a ser valioso estar en ese equipo. ¿Cómo lo estás viendo tú, mi querida Miledis? ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, fíjate, con lo que iniciaste conversando con respecto a conocer a las personas, yo creo que ahí está la clave y es como el elemento principal para poder después construir todo lo demás, ¿no? Que me va a permitir entonces, bueno, ayudar a que esa persona identifique cuáles son sus talentos, cuál es su potencial, en donde él pues posee la fortaleza y cómo puede hacer para potenciarlas, ¿no? Acompañarlo en ese proceso de desarrollo, o sea, pero para mí la clave está y todo inicia con ese proceso de conexión, con esa habilidad que debemos tener el líder, y no solo para la conversación de evaluación, sino tiene que ver para todo lo que es liderar, o sea, para todo lo que es ese rol y esa tarea de liderar, de supervisar, ¿no? Y bueno, efectivamente aquí hay un valor importantísimo como que tiene que ver con ese respeto, con valorar la individualidad, ¿no? Porque todos somos diferentes y lo que tú dices, cada quien tiene un talento. A veces nos cuesta trabajar o entender o valorar esa diversidad.
A veces no queremos conseguirnos con personas iguales a nosotros en ese proceso de liderazgo y de trabajar en equipo, y resulta que cuando tú tienes en un equipo o tienes un grupo de colaboradores con diversidad, bueno, el equipo se potencia muchísimo más, pero a veces nos cuesta ver ese elemento como una fortaleza y lo vemos más bien como una oportunidad, ¿no? Tal cual. Y fíjate, voy a ir rápidamente en elementos importantes de la escucha, por ejemplo. Para generar y promover una conversación poderosa, lo primero que hay es que arrancar escuchando y escuchar de manera generativa. Y escuchar de manera generativa no es otra cosa que identificar las posibilidades dentro de la conversación. Y ahí es importante que los líderes se conozcan, sepan cuáles son esos juicios, cuáles son esos prejuicios con los que están conviviendo. Porque si, por ejemplo, yo tengo un juicio de que todas las mujeres son malas o todos los hombres son malos, si a mí me toca conversar con un hombre o con una mujer y yo tengo uno de estos juicios instalados, yo voy inmediatamente a bloquearme, comienzo a generar bloqueo. Entonces es importante que el líder se le trabaje el autoconocimiento para identificar esos juicios y pueda de alguna manera acallar las voces de esos juicios. Por otro lado, empezar a desarrollar los momentos de conexión y empatía. Entonces, ¿cómo genero conexión y empatía? ¿Cuáles son, de acuerdo, según la psicología positiva, las maneras de generar conexión? Esos micromomentos de conexión. El llegar, sonreír, dar los buenos días, preguntarle cómo está, cómo se siente. Esos pequeños detalles ayudan a construir esa conexión y a generar la empatía. Otro elemento importante es ser congruente. Es decir, lo mismo que soy allá, soy aquí. Cuando estoy contigo en esta conversación, soy igual que cuando no estoy. Mantengo una congruencia en todo momento. Tengo que ser creíble. Y por otro lado, una humildad consciente. Después me lo estoy haciendo esto. ¿Aló? Una humildad consciente para poder de alguna manera declarar el no sé y poder reconocer que el otro pueda saber algo que yo como líder no sé. El primer paso para aprender básicamente es declarar el no sé. Entonces, un líder que maneja su humildad y puede ser humilde, definitivamente aprende de sus colaboradores. Y todo esto a mí me recuerda una habilidad importante para los líderes, como es el tema de la confianza, ¿sí? Todo esto fortalece confianza y no hay algo peor en un modelo de liderazgo que perder la confianza de tu colaborador, porque es que pierdes credibilidad. Ya puede ser, digamos, puedes estar diciendo pues, una gran verdad, pero para las personas no eres creíble. Entonces, bueno, estos elementos que están aquí fortalecen de manera importante ese elemento tan valioso en lo que es en los modelos de liderazgo, como es el tema de la confianza, ¿no? Sí, y fíjate que organizacionalmente ya se está empezando o se ha dado mucho más valor a darle a los líderes estas habilidades, ¿no? O sea, que cada vez haya mucho más autoconocimiento, que puedan desarrollar todas estas empatías y puedan generar estos espacios de humildad y de escucha. Porque definitivamente la sabiduría está en cualquier parte. O sea, hay una sabiduría colectiva que el líder tiene que aprender a capitalizar. Otra de las habilidades para poder generar una conversación poderosa tiene que ver con ir de la pregunta a la indagación. Y la indagación lleva implícita una intención y un resultado. Es decir, cuando yo planteo una pregunta, yo le estoy poniendo atención a cuál es mi intención y cuál es el resultado que quiero obtener. No es lanzar la pregunta por lanzarla. Por ejemplo, ¿dónde te ves dentro de 5 años? ¿No? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Una pregunta que es muy típica en algunas conversaciones de entrevistas, ¿no? Y realmente, ¿cuál es la intención? ¿Por qué la estoy haciendo? ¿Qué resultado estoy buscando?
¿Qué es lo que estoy tratando de que el otro me dé como información? ¿No? No es lo mismo decirle ¿cómo estás? A preguntarle qué te inspira hoy, ¿sí? ¿Qué te mueve hoy? ¿Qué te hace feliz hoy? Entonces hay una intención distinta y hay un resultado diferente. Y en esto, la indagación nos permite justamente establecer estos diálogos ricos, estas conversaciones poderosas. Una pregunta poderosa desencadena una conversación poderosa. Me permite reorientar unas suposiciones. Algo que yo estoy creyendo de mi colaborador o que mi colaborador cree de mí, con una buena pregunta puedo reorientarlo. Puedo descubrir lo que no es evidente. Esta pregunta, por ejemplo, ¿qué te mueve hoy a seguir adelante? ¿Sí? ¿Qué es eso que hoy te hace sentir feliz? Entonces, sacamos del espacio de la transparencia este elemento y lo ponemos al descubierto. Abrimos posibilidades. En una conversación poderosa siempre debemos buscar abrir una nueva posibilidad. Entonces, si yo escucho de manera generativa, identifico una posibilidad y la hago evidente con una pregunta poderosa, ahí comienzo a tener un diálogo muy, muy rico. Y por otro lado, dado que la intención también es centrarme en ti, en tu ser, en descubrir en ti lo no evidente, eso también te compromete y te corresponsabiliza. Y nos permite de alguna manera actuar de manera productiva. Actuar de una forma tal que los dos vayamos a crear ese resultado de una manera mucho más eficiente, sin tenernos que pasear por toda una parafernalia que nos generan a veces las preguntas que no están muy bien planteadas. ¿Te suena esto? Sí, fíjate que escuchándote me trajo a la mente un recuerdo de un colaborador que le molestaba la pregunta, ¿sí? Y viendo esto digo, claro, y tiene sentido, o sea, la persona me decía, es que yo siento que cuando me preguntas me juzgas, ¿sí? Cuando me preguntas es como que tú tuvieras la respuesta y me estás haciendo la pregunta a mí para ver qué respondo yo. Y eso me llevó a las conversaciones con ella para poder cambiar esa pregunta por indagar, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con también aclarar, explicar, por supuesto, la forma como preguntes tiene que ver, ¿no? Si no hay respeto, si hay otros elementos asociados, por supuesto que va a llegar de otra forma, pero escuchando esto tiene mucho sentido desde, bueno, es sutil preguntar o indagar, pero tiene una intención diferente, o sea, y es percibido de una manera distinta, que abre posibilidades, efectivamente. No, y además que no olvidemos que como seres humanos no solamente nos quedamos en el lenguaje, nosotros percibimos también, más allá de las palabras, percibimos la emocionalidad, la intención con la que me están lanzando la pregunta, ¿sí? Entonces, por esto de la intención es muy importante entrar en ese espacio de conversación con una intención sana, porque nos damos cuenta inmediatamente cuando la persona puede estar siendo cínica, cuando no puede estar siendo sincera, cuando la intención está en buscarme la caída, en ver si yo realmente sé y le doy bien la respuesta para evaluarme, ¿no? Entonces, esto de la intención juega un papel importante a la hora de poder tener esas conversaciones poderosas, porque justamente eso que tú dices, ¿cómo la está recibiendo el otro? ¿Sí? ¿Cómo está el otro recibiendo esta intención que yo le estoy poniendo? Muy valioso. Esto de promover el descubrimiento a través de las preguntas es develar la fortaleza, y aquí la recomendación es que vayamos mucho más profundo a la hora de buscar las fortalezas de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tradicionalmente nos quedamos en el resultado, en el número, ¿sí? En lo que está ahí, que subyace después de todo un trabajo. Pero es importante también buscar lo que hizo, las acciones, las decisiones que tomó, ¿sí? ¿Cómo fue ese criterio? ¿Cómo fue esa acción? ¿Cómo construyó ese plan?
Y también cuáles fueron los conocimientos con los que los construyó y que lo acompañaron, o los conocimientos que adquirió dentro del proceso, que muy probablemente entró sin saber y ahora tiene unos conocimientos valiosos que me pueden servir para extrapolarlos y llevarlos a otra actividad, a otro proyecto o a otra tarea. Y más importante aún es la actitud, es cómo lo está abordando, cuáles son esas cositas que parecen ser triviales, pero que a la hora en que yo le digo, oye, tenemos este reto, me dice, vamos con toda, o empieza a titubear, o empieza a ponerle peros a la cosa, hay que movilizarlo, ¿sí? Entonces, aquí la recomendación dentro de la indagación apreciativa es reconocer o develar todo esto, no quedarnos en la superficialidad del resultado, sino destapar lo que llamamos en la indagación apreciativa el núcleo vital, el núcleo positivo del ser humano, que es todo aquello que lo sostiene en el mundo, sus fortalezas, sus habilidades, sus conocimientos, las capacidades, todo ese conjunto que lo hace ser quien es. Entonces, en mi experiencia, a veces hablábamos mucho del resultado, le dábamos el descubrimiento, el reconocimiento al resultado, pero por distintas razones nos olvidábamos de cómo estuvo actuando durante todo el año, qué conocimientos puso o adquirió y qué actitud asumió y a qué costo logró, porque hay gente que logra los resultados excelentes, pero a un costo dejando sangre, sudor y lágrima en el camino. Entonces es cómo esto se hace todo un conjunto para poder hacer un descubrimiento de las habilidades de ese núcleo positivo del colaborador. Es el qué y el cómo, pues, explicar los dos elementos. Fíjate que nosotros, claro, basado también en la realidad que hoy tenemos, pues hemos cambiado de anteriormente la categoría de desempeño era una combinación de lo cuantitativo y lo cualitativo, es decir, del número con el cómo lo lograban las personas. Y eso tenía que ir atado, o sea, podías haber tenido unos logros extraordinarios y podías haber hecho mucho más de lo que te correspondía, pero si el número no te acompañaba, eso pues no te permitía alcanzar una categoría de desempeño. En este momento eso ha cambiado. O sea, tú puedes tener un número que no te acompañe, pero la explicación de los por qué no llegó y el cómo obtuvo lo que obtuvo, bueno, te hace que tú, por supuesto, tiene mucho que ver con que hay resultados que no dependen de ti como colaborador, sino tiene que ver con las circunstancias y con decisiones inclusive que la organización ha podido tomar. Pero se le está bajando un poco el volumen a esa combinación que era sine qua non, o sea, no había posibilidad de que fuese distinto si no había un resultado que lo acompañara. O sea, estamos valorando el cómo lo logras y qué cosas hiciste para obtener ese resultado, que muchas veces un 90, como lo obtuviste, pues es mucho más que un 100 de alguien que hizo lo que tenía que hacer solamente. De acuerdo. Sí. Sí, es eso, es empezar a valorar esos otros elementos que van más allá de ese numerito. Y aquí hay esta herramienta que es el enfoque positivo incondicional, es lo que les decía antes, cómo voltear esta conversación. Y partimos de un problema, le damos nombre al problema, ¿sí? No me quiero quedar en esta organización porque aquí toda la gente es chismosa, ¿sí? Toda la gente tiene mala intención. Y entonces, ¿cómo a través de la indagación yo puedo lograr que la persona o el equipo voltee esta conversación y se vaya al opuesto? Entonces, sabiendo que no quieres estar en esta organización, que no te gusta el chisme, ¿qué si quieres? ¿Cómo si quieres que sea esta organización? Bueno, quiero que esta organización sea una organización donde haya respeto, donde se pueda hablar y se respeten las opiniones, donde mi vida privada no tenga que estar en el escarnio público, donde tal cosa, tal cosa, tal cosa. Perfecto.
Y cuando eso pase, cuando logremos eso, ¿qué va a estar pasando? ¿Qué resultados vas a estar dando? Ah, voy a estar haciendo esto, voy a poder hacer aquello, voy a poder voy a tener estas ventajas. Entonces, empezar a construir esta nueva realidad a partir de este opuesto positivo, ¿no? Esto es una herramienta muy importante porque hoy en día en estos ambientes tan complejos, donde la gente muy probablemente está cargada de cosas que no le satisfacen, las conversaciones tienden a centrarse allí, tienden a centrarse en lo que no me gusta, lo que no quiero, lo mal que me siento. Entonces una simple pregunta de ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Puede desencadenar todo una conversación de, ¿cómo se llama? De tirarnos al piso y llorar, ¿no? Entonces, muy importante acá poder darle este enfoque positivo incondicional. Y en un ambiente como el de Venezuela, muy probablemente esto creo que ha surgido de manera natural. No sé cómo lo están manejando, Milady. Sí, claro, quizás ahorita viendo el modelo, quizás no lo hemos planteado como modelo, ¿no? Sino ha sido una herramienta de experiencia y de autoinspiración para de alguna manera poder lograr los resultados y mantenernos allí. Pero interesante mirarlo así y viendo que quizás la práctica te lleva a una teoría. Sí. No de manera empírica. Sí, cómo construimos el modelo al contrario, haciendo para después entonces documentarlo. Así es. Sí. Y hablamos entonces de acompañar. Y fíjense, aquí los seres humanos tenemos básicamente 3 resistencias ante el cambio. Una es la de no saber, que necesita instrucción, necesita enseñar, necesita aprendizaje. La otra es de no poder, que está ligado a recursos, está ligado a obstáculos que pueden ser externos. Y hay otra que tiene que ver con el no querer, que es la motivación. ¿Dónde le veo yo el beneficio a esta cosa? Y ahí, con un cuadrante de habilidad y un cuadrante de entusiasmo, nosotros podemos identificar cuál es la disposición. Y básicamente aparece cuando hay una baja habilidad y un bajo entusiasmo, hay un colaborador que puede estar manifestando no sé hacerlo y tampoco quiero hacerlo. Es decir, no sé y no me gusta y no me interesa. ¿Sí? Otra combinación posible es no saber hacerlo, tengo muy baja habilidad, pero me entusiasma la idea. Y el líder aprovecha este empuje y este entusiasmo para enseñarlo y que con esa energía se motorice y salga rápido de la curva de aprendizaje. El otro es el que sabe hacerlo, pero ya no quiere hacerlo o no quiere porque simple y llanamente ya se le ha vuelto repetitiva la tarea. Porque ya tiene unas habilidades tan altas que esa tarea se le está quedando chiquita y muy probablemente no lo motiva. Y por último, el que teniendo la habilidad también mantiene el entusiasmo y sabe y lo hace. Y tiene que ver en cómo el líder diseña sus actividades de acuerdo con las habilidades del colaborador. Pero más importante aún es que el líder pueda identificar en dónde está parado el colaborador, dónde está parado el equipo y adapte lo que tenga que hacer para movilizarlo. Si una persona dice que no sabe hacerlo, pero sí quiere hacerlo, muy probablemente el líder no tiene para qué andarlo motivando y diciéndole que sí puede, que es un campeón y poniéndose como una cheerleader a motivarlo. Él ya está motivado. Él lo que necesita es que le digan cómo hacerlo. O al contrario, si sabe hacerlo, pero no está motivado, de nada vale que el líder se ponga a estarle diciendo, venga, 2 más 2 son 4, tome, raye así, haga el circulito y póngale la colita y la cosa, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Entonces, y esto se parece mucho, Mile, al modelo de liderazgo situacional que tú manejas muy bien. El modelo de Blanchard. Sí, porque digamos que
en el sé hacerlo y no quiero hacerlo en oportunidades, puede ser por un tema de ganas, pero también puede ser un tema de cierta desconfianza, ¿no? Bueno, tengo temor a equivocarme. Y tal cual como tú dices, en el modelo de Blanchard es similar, los cuadrantes van en lugares diferentes, pero tiene que ver con esa identificación del líder de qué está pasando en mi colaborador con respecto a la tarea que hay que realizar y darle lo que él está requiriendo, lo que él está necesitando, ¿no? Y es invertir el tiempo y el esfuerzo en lo que necesita, más que en lo que yo sé o lo que yo quiero. Este es un modelo, al igual que el de Blanchard, que se para en el colaborador más que en el líder. Y creo que esa es una clave muy importante cuando tú, para poder destrancar qué es lo que me está pasando. Bueno, que muchas veces me paro en lo que yo considero, en lo que yo quiero o en lo que sé hacer, más que en lo que el otro necesita. Entonces, lo que veo en este modelo y en el de Blanchard es que, y por eso el de Blanchard se llama situacional, bueno, porque es adaptarte a la situación, tiene que ver con, y la situación tiene que ver con el colaborador, o sea, qué es lo que ese colaborador requiere para entonces poder decir que te estoy acompañando en tu desarrollo, en tu crecimiento, estoy dando desde el rol del líder lo que requieres, lo que necesitas. Tal cual. Y ahí a eso era lo que me refería en cuanto a acompañar respetando la singularidad, porque cada colaborador y cada situación es única, ¿sí? Entonces, el colaborador puede ser que para un desafío esté en un momento en alguno de estos puntos, pero para otro desafío esté en un punto diferente. Entonces, ¿cómo respeto eso? Y cómo adapto esa estrategia de acompañamiento para poder movilizarlo en pro de ese resultado que queremos lograr. Así es. Y fíjense, el tema de potenciar los talentos también tiene que ver con un cuadrante atado a desafíos y fortalezas, ya no habilidades, sino fortalezas, es decir, todo aquello que tiene que ver con conocimientos, con competencias blandas, con acciones, decisiones, resultados, con todo eso que conforma al ser humano. Y tiene que ver con la teoría del flow de Csikszentmihalyi. Digamos que Csikszentmihalyi fue el precursor en su momento, junto con Barbara Fredrickson, de todo lo que es la psicología positiva, la psicología de la felicidad, la teoría de la felicidad. Y básicamente, lo que invitamos acá a los líderes, o lo que se está invitando a los líderes, es a que estén muy pendientes de cuando diseñan los desafíos y cuando asignan los trabajos, que vean las fortalezas en tanto el desafío. ¿Por qué? Porque cuando el desafío es muy alto y la fortaleza es poca, vamos a generar en el individuo una gran ansiedad. Vamos a generar miedo a equivocarnos, vamos a generar inclusive el punto de querer salir corriendo, porque es tan grande el desafío que yo siento que me va a arropar y no quiero quedar en ridículo. Y simple y llanamente puedo inclusive desertar. O al contrario, cuando el desafío es muy bajo y ya el colaborador tiene mucha fortaleza, ahí lo que puedo es aburrirlo. Ahí también hay deserción, ahí también es un colaborador que muy potencialmente va a estar buscando y mirando para los lados a ver dónde consigue algo que esté acorde con sus capacidades. Y entonces, mirando dónde las fortalezas machan el desafío, hacen match con el desafío, cómo construimos este canal entre los puntos A3 y A4, que se ven acá en la gráfica, que es la experiencia óptima. Es decir, dónde fluyo sin que la experiencia me arrope, el desafío me arrope, pero tampoco mi capacidad sea tal que a la media hora ya no quiero hacer esto. Es como cuando una persona viene de gerenciar, por ejemplo, un lugar donde tenía, no sé, 100 personas a su cargo, y lo sacan y lo ponen a hacer lo mismo pero con 5 personas. Muy probablemente es una persona que ya tiene unas capacidades, unas fortalezas desarrolladas y se va a aburrir muy rápido.
O al contrario, promovemos al líder que viene de ser un especialista que no ha tenido nunca gente a su cargo y lo montamos a que lidere un equipo de 25 personas, todos unos cuartos bates, ¿sí? Que son todos unos expertos, y el tipo no sabe cómo hacerlo. Ese desafío muy probablemente, si no lo acompañamos y si no lo vamos construyendo, la fortaleza va a arropar a esta persona. Y de eso creo, Mile, que hay historias y casos bastantes. Sí, y a veces pensamos que esto es un tema de niveles, ¿no? Y tú decías ahorita, bueno, un líder que lo movemos o lo cambiamos y pasa e influye en el éxito de las organizaciones, que creemos que los altos niveles no pasan por esto, ¿sí? Pensamos que, bueno, ya por ser gerente o por ser directivo, bueno, ya esto te lo sabes, pues, y no vas a sufrir de ansiedad y no identificas brechas y lo dejamos solo, ¿sí? Con el tema de acompañamiento. Y resulta que tenemos en la experiencia pues, gerentes frustrados porque, oye, yo lo que hacía anteriormente en ese rol era exitoso, ¿y qué me pasó ahorita? Bueno, sí te cambiaron la tarea, quizás el desafío es mucho más alto, pero no hay ese proceso de acompañamiento. Tienes fortaleza, pero a lo mejor no para esta tarea. Y creyendo que por ser un alto nivel, pues no necesitas que te acompañemos y no necesitas que te guiemos y te demos algunos elementos para que tú de alguna forma, pues, llegues a esa experiencia óptima, ¿no? Sí, no, y es eso, es la creencia de que la carta de promoción, la carta de ascenso, le instaló ya las capacidades, ¿no? O sea, porque le dimos una carta, ya el tipo las tiene, o la persona las tiene, ¿no? Y aquí es donde, como tú dices, se frustran. A veces perdemos un buen jefe y nos ganamos un mal gerente. Sí, no, y lo perdemos, porque a veces las personas terminan por irse, porque ahí habrán algunas personas que, bueno, o basado en la necesidad o en que identificaron, bueno, ya va, esto no, o su orientación al logro dice, no, ya va, esto no me va a llevar, pero hay gente que dice, mira, no pude, y sencillamente dice, ¿sabes qué? No puedo con este reto. Y a veces da mucho dolor ver cómo perdemos talento, bueno, porque efectivamente pasa esto y no nos percatamos de que eso le puede estar ocurriendo porque finalmente es una persona. Tal cual. Y bien, y aquí llegamos al punto de los ecosistemas generativos, ya prácticamente estamos terminando. ¿Cómo se genera un ecosistema generativo? Y básicamente en los ambientes VUCA hay 5 elementos muy importantes. Uno es que se construya y haya un entendimiento muy amplio de la situación y de la realidad. Y cuando hablamos de amplitud, lo que estamos diciendo es, mire todos los escenarios posibles en esta situación, ¿sí? Mire todas las combinaciones posibles, dedíquele el tiempo a mirar combinaciones posibles y vea y explore muy bien su realidad, busque mucha información, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda construir una visión muy clara, ¿sí? No solamente del resultado, sino también de sus posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene? Y mantenga una mentalidad de diseño del futuro y para el futuro. Es decir, enfóquese siempre en el futuro con mentalidad de diseño. Y esto es lo que contesta Johanna, lo que es la búsqueda del error, es mantener todo esto en versión beta, encontrar los errores e irlos aprendiendo, irlos modificando, irlos mejorando. Por eso es que en el ambiente VUCA se busca el error, porque siempre estamos prototipando y estamos viendo cómo mejorar ese prototipo y lo vamos poniendo en práctica y lo vamos probando y lo vamos mejorando. Entonces, es mantener siempre una versión beta de este plan que se construya. Y por otro lado está el tema de agilidad. Y hoy en día está muy de moda el tema del agilismo y de las metodologías ágiles, porque efectivamente hay que
promover la co-creación, es decir, que todo el equipo, todo el grupo pueda construir de manera muy ágil soluciones, pueda construir vías, pueda construir maneras, prototipar para lograr ese resultado, ¿sí? Entonces es muy importante fomentar esta agilidad. Y por último, mantener las alianzas colaborativas. ¿Qué quiere decir esto? La alianza colaborativa no es otra cosa que identificar los talentos que hay en los equipos y sacarles el mayor provecho. Si yo no sé hacer algo, no tengo el talento, pero yo sé que alguien en mi equipo lo tiene, ¿cómo yo hago estas alianzas y voy, pido ayuda o ofrezco mi ayuda si yo tengo un talento y lo pongo al servicio del equipo? Y ahí comenzamos a hablar del concepto que se está manejando ahorita, que son las redarquías, que desaparece la jerarquía, desaparecen esas organizaciones jerárquicas y comienzan a aparecer las redes colaborativas, no importa el rango, no importa el cargo, y no importa la ubicación ni el equipo donde esté. Si dentro de la organización hay alguien que tiene un talento y un conocimiento que me puede servir, yo perfectamente lo pongo al servicio de la organización y entonces trabajo colaborativamente con muchas personas, aún no siendo de mi área, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refieren con ecosistemas generativos. Y fíjense que esto requiere que el líder definitivamente tenga unas capacidades distintas. Unas capacidades para que todo el mundo tenga voz, una capacidad para siempre generar una visión clara, para clarificar siempre, ¿sí? Y para tener este pensamiento de diseño todo el tiempo, no dar por terminado y evitar el hecho de tomar el control y la decisión de decir hasta aquí, ya está, esto se acabó y esto se va a hacer como yo digo y nadie más habla, ¿sí? Y por otro lado, ir incorporando metodologías ágiles y empezar a trabajar en redes. Entonces, requiere de unas competencias un tanto distintas a las que venimos manejando en el paradigma del liderazgo que hasta ahora se ha instalado, ¿no? Y bien, por último, ¿cómo puede el líder construir estas experiencias de elevación, que es como las llamamos en indagación apreciativa? Teniendo las conversaciones poderosas e inspiradoras, poniendo en práctica sus habilidades conversacionales de indagación y escucha generativa, teniendo una mentalidad de abundancia de recursos y fortalezas, es decir, descubrir todas las fortalezas que hay en su sistema, en su equipo, tener la capacidad de generar una visión magnética muy clara, es decir, que enamore esa visión de ese resultado y que sea de largo plazo, ¿sí? Que sea una visión que se pueda sostener en el tiempo y que la pueda construir a través de un ecosistema generativo, que pueda poner en marcha a su equipo y pueda llevarlo a esos espacios colaborativos, creativos, donde haya siempre ideas, donde haya todo el tiempo aportes y donde definitivamente la gente esté entusiasmada con ese futuro, con hablar de ese resultado futuro. ¿Vale? Mis queridos participantes, esto es todo lo que teníamos por esta noche. Abrimos los micrófonos para quien quiera preguntar, quien quiera dar su opinión, quien quiera aportar algo. Yo. Okay. Hola. Adriana. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Adriana. Pues mira, yo lo que quiero comentar nada más es que, bueno, me vino como anillo al dedo la tertulia de hoy porque justamente esta tarde tuve una situación con un líder, no es líder, es un jefe, esa persona con la que trabajé hoy, que sí tiene una mentalidad un poco tradicional y de alguna forma, pues esto bloquea, ¿no? La evolución del equipo. Aquí el tema es que el equipo sí quiere evolucionar y está dando estos signos de tener una visión más clara inclusive que la persona que los representa. Entonces, el escuchar todos estos temas sí me amplía, más que ampliarme la visión a mí, me da claridad y me da esa certeza de que estoy en el camino correcto, reuniéndome con gente que piensa apreciativamente. Cuando te escucho y escucho también a Miledis,
digo, definitivamente estas personas con esta mentalidad tienen que, en algún momento del camino, tienen que tomar la decisión y decir, voy a continuar, y si voy a continuar va a ser bajo qué entorno o entonación, y sobre todo, ¿sabes qué? Que al final la misma gente te va obligando a que tú des ese paso, ¿sabes? Porque volteas a ver y dices, ya no tengo a nadie, tengo que hacerlo, entonces tengo que empezar a cambiar esa mentalidad. Y aquí en algún momento también la misma gente habla con él tiene que cambiar. Entonces aquí el equipo es el que lo está empujando, ¿no? Entonces sí, me vino bastante bien, les agradezco de verdad por compartir sus experiencias y espero seguir aquí aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Adriana nos acompaña desde Playa del Carmen, en México. Así es, México. Sí, efectivamente la fuerza del equipo es valiosísima para generar esa influencia, porque a veces pensamos que, o nos quedamos con que, bueno, el líder es así, sin embargo, la fuerza del equipo puede generar cambios. Y efectivamente, por supuesto, tiene que haber un acompañamiento por parte de la organización, pero finalmente la gente sensata, pues llega un momento en que no encuentra ese espacio para él y dice, tal cual como tú dices, pues hay que tomar decisiones. Y ya yo aquí no me encuentro, ya esto no tiene sentido para mí, porque bueno, esta fuerza me está llevando. Ahora, si nosotros también nos convertimos en eso, bueno, somos parte entonces del problema más que de la solución. ¿Sí? De acuerdo. Voy a leer aquí algunos de los comentarios. Joana dice, gracias, me gustó mucho. Verónica Ochoa, Joana está en Caracas, Verónica Ochoa está en Rosario, Argentina, gracias a todos. William, no sé dónde estás, quieres saber más, y efectivamente la conferencia se graba y se va a colocar en el canal de YouTube de Creciendo Consultores en el próximo fin de semana. Más o menos en una semana está grabada y está editada y está montada, ¿vale? Hay otra persona que dice, excelente espacio, gracias por compartir este conocimiento tan valioso. Mi querida Angélica Pineda, muy enriquecedor escucharlos a los dos y revivir esa cultura tan linda que compartimos hace unos años. William Sojo está en Caracas. Es que Angélica, Milady, Luz Dari, Joana y yo compartimos espacios en la misma organización. Ya yo no estoy, Luz Dari tampoco, Angélica tampoco, pero de alguna manera somos compañeros de trabajo de camino, ¿no? ¿Alguien más? Sí, ¿alguien más que quiera, Luz Dari? Sí, Félix, qué rico saludarte y muy contenta, muy feliz de verte, Milady. Te llevo en el corazón, te recuerdo por ser una líder espectacular de la que aprendí muchísimo. Y cuando Félix mandó la invitación y vi que eras tú, pues imagínate esperando este momento. Yo comparto todo lo que ustedes han dicho y recuerdo con todo lo que Milady se está hablando y Félix, tantos momentos que vivimos en la organización. Soy una convencida que cuando el líder está al frente de un gran equipo, tiene que participar, porque sin participación no hay compromiso. Y parte de ese compromiso es saber cuál es mi papel como líder. Tengo primero una gran responsabilidad y es que mi gente, mi equipo, mientras esté trabajando a mi lado, yo tengo una gran responsabilidad y es hacer que se desarrollen mientras estén conmigo, salgan siendo la compañía por cualquier razón, mejores personas, mejores profesionales de lo que entraron cuando llegaron a la compañía. Y cuando veo que eso es así, puedo decir, hice un buen trabajo. Y básicamente es el acompañamiento, lo que tú decías, saber más allá de mi gente, que hay muchos factores externos que a veces truncan como ese gran deseo que yo estoy trabajando, seguramente que sí. Pero lo que decía ahorita Adriana, cuando encontramos que en el camino podemos ir desfalleciendo porque encontramos gente que no comulga con eso, la misma vida se encarga. La vida, la energía, los otros jefes, la fuerza del equipo, como tú bien lo dices, Miledis, hace que esa persona
o no, si no está en el camino correcto, o se haga a un lado para que los demás puedan hacer su buen trabajo y que la misma vida se encargue de que aprenda que por ahí no es el camino, como se lleva un equipo. Y la importancia que tenemos de desarrollar a nuestra gente con todo lo que Félix decía del acompañamiento, de saber cuáles son sus fortalezas, de ayudarles en su desarrollo. Por más obstáculos que se presenten, si yo lo tengo, soy convencida de que ese es el camino, no lo voy a dejar a un lado, no lo voy a dejar a un lado y sé que por lo menos ese equipo mío está dando lo máximo porque yo estoy ahí acompañándolos. Muchas gracias por este espacio tan bello. Ay, tan bella. Yo también te recuerdo con muchísimo cariño. De verdad que cuando te vi dije, ay, qué emoción, este es un regalo, tenerte aquí, encontrarme con ustedes. Lina Marín Soto nos da las gracias también por el espacio. Lina, un gusto saludarte. Tenía rato que no nos contactábamos. Lina Marcela. María Isabel, por acá. Adelante. Gracias. Primero que todo, felicitarlos por este espacio. Realmente me siento muy identificada con todo lo que aquí hablamos. Pues ustedes mencionaron unos temas que realmente impactan. Yo he tenido la oportunidad de manejar grupos comerciales y me doy cuenta que definitivamente es dejar huellas y no cicatrices en estos equipos. Les hablo desde Bogotá con mucho cariño, entendiendo un poco más el concepto de conversaciones apreciativas, entendiendo un poco el fondo. A veces nos quedamos con lo superficial y no indagamos mucho más. Y aquí estamos viendo la importancia de hacerlo definitivamente. Felicitaciones. Gracias, María Isabel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aura, ¿desde dónde nos acompañas? Que te veo allí y no sé. No nos escucha. Bueno, ha sido un placer. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo. Les comento que la próxima tertulia va a ser el 4 de marzo. Va a ser el 4 de marzo y vamos a trabajar con una experta en sociopsicodrama. Ella es Mire Lucía Lozada y vamos a hablar de cómo hacer florecer la creatividad y todo el tema del ingenio en los equipos de trabajo a través del sociopsicodrama aplicando procesos de indagación apreciativa. Entonces el 4 de marzo también a las 7 de la noche vamos a tener una invitada de lujo. Miren, Lucía es una gran maestra de las técnicas sociopsicodramáticas, que pasó de ser una técnica terapéutica a ser ahora también una técnica para generar modelos de desarrollo organizacional, reclutamiento, selección, desarrollo de competencias. Entonces la vamos a tener acá el 4 de marzo y ya pronto les haré llegar también la información, así como les he dicho llegar esta. Y no me queda más que agradecerte, Mile, por haber sido la cómplice de este proceso. Gracias por la invitación y bueno, de verdad que un espacio distinto, de mucho aprendizaje, de que te contacta con las posibilidades, con también saber que hay un grupo de personas en esta misma, decimos nosotros los venezolanos, en esta misma nota, en esta misma onda, y que la verdad, las personas de recursos humanos nos dicen no estamos solos y hay gente que resuena con estos temas. Pudiéramos pasar la noche hablando de la situación de Venezuela y qué tantas cosas hemos hecho para poder sobrellevar y además porque como la gente dice, pensarán que estamos locos y además esta gente feliz, se ríe, sale, hace fiestas, se reúne, bueno, sí, es parte de lo que nos toca hacer ese proceso de adaptar. Entonces, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Les doy las gracias. Voy a hacer un anuncio parroquial. El próximo 20 de febrero va a iniciarse la certificación internacional en feedback apreciativo, que maneja algunos de estos temas, de las competencias que vimos hoy. Para quienes puedan estar interesados, pueden escribir a mi correo o está en mis redes sociales. Vero desde Argentina lo tomó el año pasado.
y aquí sigue conmigo, o sea que tan mal no le fue. Entonces, es una certificación que desarrolla estas habilidades conversacionales y este modelo de seguimiento y este modelo de acompañamiento. Así que, para quienes les pueda servir o ustedes creen que les pueda servir, corran la voz. Y este video queda montado entonces el próximo fin de semana en el canal de Creciendo Consultores en YouTube. Lo voy a publicar en redes también, los enlaces, para que por favor estén pendientes, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Feliz noche.